Muy bien. A ver, el día de hoy no voy a prender mi cámara porque veo un desfase en mi red para que no se me corte, ¿sí? ¿Me escuchan claro, verdad? Sí, Miss. Ya. Muy bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es nuestra última sesión. Me avisan, por favor, si llegan a observar mi cámara, digo, mi pantalla. ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí, Miss. Se ve, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a empezar con un tema sobre la formación de palabras. ¿Ustedes conocen cómo es que yo logro formar una palabra o tienen alguna noción de ello? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las indicaciones? Chicos. A ver, Lucila, ¿me escuchas? María. María. Sí, Miss, te escucho. A ver, tú, a ver, ¿qué es lo que observas en la pantalla? María, ¿qué observas en la pantalla? Logras visualizarla, ¿verdad? Sí, Miss. A ver, ¿qué observas? ¿Qué estás observando ahí? María, Palabras, Miss. ya observamos palabras, ¿verdad? Pero estas palabras que tú, ¿todas las entiendes? ¿Todas tienen significado? Sí, Miss, o una palabra nomás creo que no tiene. A ver, ¿cuál es esa palabra que no tiene significado? Adero, Miss. Ya, adero, ¿qué más? Hería, Miss. Sería, ¿cierto? Muy bien, pero acá, cuando yo junto boca más calle, ¿qué palabra estaré formando? ¿Mm? Vocales, Chicos, Miss. no, boca más la palabra calle. ¿Qué palabra estoy formando? ¿Mm? Boca más calle, María. ¿Qué palabra estoy formando? ¿Mm? María, Sí, Miss, un ratito, a ver. boca más calle. Junta esas dos palabras. ¿Qué palabra estarías formando? ¿Mm? Lucila, Lidia, Lidia. A ver, a ver, María, cuando yo tengo la palabra boca y la palabra calle, boca más calle, estaría formando calle, María. María, ¿me escuchas? Sí, Miss, te escucho. Ya.
Observas la pantalla, ¿verdad? ¿O no estás observando? Me parece que no lo estás observando. Sí, Miss, sí se ve. Ya, entonces, a ver, boca más calle, entonces, ¿qué palabra hemos formado? Boca, calle, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Y mata más mosca, ¿qué palabra estaría formando? Matamosca, Miss. Mata mosca, ¿cierto? Mata mosca. Y zapat más hería. Zapatería, Miss. Zapatería. Y pan masadero. Sanadero, Miss. Panadero. Entonces, ¿qué hemos visto? Que hay un grupo de palabras que se van a formar con otras palabras, ¿cierto? Porque boca y calle existen por sí solas, ¿no es así? Y mata más mosca también existe por sí solas, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son, cómo formamos palabras o la familia de palabras. La familia de palabras son aquellas, o también se le conoce como familia léxica, ya que va a estar conformado por palabras, ¿ya? Y van a compartir un mismo lexema o un mismo raíz, ¿ya? O una misma raíz, que por lo tanto va a tener cierta relación de significado. ¿Qué quiere decir eso? Si una palabra que yo tengo acá, por ejemplo, mata más mosca, mata significa matar o eliminar algo, ¿cierto? Y mosca es un animal, ¿cierto? Entonces, la palabra que yo he formado va a compartir su significado de ambas raíces, ¿ya? Tanto de mata como de mosca. Mata mosca, ¿qué significará en conclusión? ¿Mm? Algo que estás matando, Miss. Matamosca, ¿qué significará? Pues, ¿conocen la matamosca, cierto, María? Sí, Miss. Ya. ¿Cuál es la función de esa matamosca? De ese objeto, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función? Con esa palabra, con matamos mosca, pues, Miss. Exacto. Entonces tú ahí te das cuenta que está compartiendo el significado tanto de mata como de mosca, ¿cierto? Pero ya en una sola palabra, ya no por separado, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de una familia léxica, ¿ya? Va a ser aquellas que van a compartir una misma raíz y va a tener cierta relación en cuanto a su significado, ¿sí? Para ello vamos a conocer cuál es el proceso, cuáles son los tipos o cómo es que yo llego a formar una palabra. Dice, para poder formar palabras necesitamos los siguientes elementos. El primer elemento es la raíz o lexema, ¿ya? Que les estaba mencionando, ya que es el elemento que va a contener la base de significación de las palabras y su significado léxico. ¿Qué quiere decir ello? Que la raíz o lexema de cada palabra va a ser aquella que existe por sí sola, ¿ya? Que no ha sido o no es derivado de ninguna otra palabra, ¿ya? Por ejemplo, de perro, la raíz es de la palabra perro, ¿ah? La raíz es per, ¿ya? Per. Esa es la raíz. De ahí, de esta raíz que yo tengo per, derivan otras palabras, como por ejemplo perrito, perrazo o perrera. Pero todas estas palabras o las tres palabras que yo les muestro significan que son parte del perro, ¿cierto? Perrito hace referencia a un perro pequeño, perrazo a un perro grande y perrera donde se o donde llevan a los perros, ¿cierto? Entonces todos comparten el mismo significado o cierta relación con el significado de la raíz, ¿cierto? Porque perro es un animal de cuatro patas, hace referencia, ¿cierto? Que ladra, ¿no es así? Entonces, de ahí derivan otras palabras, pero la raíz de perro es per, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender, María? María, Sí, sí, Miss. ya, cualquier duda me consultas, por favor, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí ya conocemos lo que es la raíz, ¿ya? Luego tenemos, como les decía, ¿no? Acá vamos a tener raíz o lexema y la familia de palabras se van a dividir en dos tipos. Palabra primitiva, que son las raíces
o lexemas, y palabras derivadas, que son aquellas palabras que van a derivar de la raíz, ¿ya? Por ejemplo, palabra primitiva que nos dice es la que no proviene de otras, lo que les decía, ¿no? También se llama, dime. Ya, las palabras que estás mostrando no aparecen en la pantalla. A ver. ¿No observas nada en mi pantalla? No, Miss, el primero dice, observa las siguientes palabras, nada más, Miss. A ver, Linda, me parece que es tu caso nomás. A ver, sal y vuelve a ingresar. Ok, Miss. Sal y vuelve a ingresar para que lo puedas visualizar. Ahora sí, Miss. Ahora sí lo observas, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, a ver, lo que les decía, ¿ya? Tenemos dos divisiones en cuanto a la familia de palabras, ¿ya? Que son palabras primitivas y palabras derivadas. Las palabras Miss, primitivas disculpe son, que le interrumpa, Miss. No lo puede di- escuchar, Miss. Está bien bajito. quizás es el volumen de tu teléfono, Linda. ¿Me escuchan bajo, bajo? Miss, ya lo levanté, pero no quiere, Miss. Qué raro. ¿Me pueden confirmar si el resto me escucha igual, por favor? Yo escucho normal, Miss. Ay, entonces debe ser tu aparato, Linda. Tu equipo, quizás. Miss, voy a retirarme y voy a adentrar de nuevo, Miss. Ajá, sal y vuelve a ingresar. Ya, a ver. Ya, a ver, como les decía, ¿sí? A ver, la familia de palabras va a tener dos divisiones, palabra primitiva y palabra derivada. Dentro de ello, las palabras primitivas son aquellas que van a estar, o que están conformadas por palabras que existen por sí solas. ¿Ya qué quiere decir ello? Que van a ser las raíces de las palabras ya derivadas que conocemos. Por ejemplo, de panadero, panadería, pancito, panecillo, panzote. ¿Cuál será su raíz? ¿O cuál será su palabra primitiva? María, Pan, Miss. pan, ¿cierto? La palabra o la palabra primitiva o la raíz es pan, porque pan no deriva de otra palabra, ¿cierto? Mientras que panadería, pancito, panecillo, panzote son palabras derivadas ¿de qué? De la palabra pan, ¿ya? A eso se le conoce como palabra derivada. ¿Qué nos dice acá? Que es una palabra que está formada a partir de una palabra primitiva, lo que les decía, ¿no? Y tiene la misma raíz y su significado está relacionado con ello, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi raíz pan, sus palabras derivadas pueden ser panadero, panadería, panecillo, pancito, ¿cierto? Entonces, pero su significado de cada una de esas palabras va a estar relacionado todos con pan, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo panadero, me estoy refiriendo a una persona que realiza panes, pero si yo digo panadería, lo mismo se está relacionando con pan, porque es se podría decir un establecimiento donde venden pan. Entonces, todos tienen una misma relación o una cierta relación con el significado de la palabra base o de la palabra primitiva. ¿Ya? Asimismo, dentro de ello vamos a conocer dos tipos de elementos
de cómo se les conoce o cómo es que yo llego a formar una palabra en base a una raíz, ¿ya? Para ello tenemos a los afijos, que son aquellas palabras que se usan en el ámbito lingüístico para referir a una secuencia lingüística. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué palabras van antes o después? ¿Ya? Que puede ser, dice, de tipo átona o tónica, cuya función es unirse a un lexema, mejor dicho, a una palabra, ¿ya? A una raíz. Pueden ir antes o después, ¿ya? Dentro de los afijos van a haber dos tipos. Una de ellas son los prefijos y los sufijos, ¿ya? Los prefijos van a ser aquellas palabras o fonemas que van a estar antes de la raíz, ¿ya? Antes de la raíz. Si yo digo, pero recuerden que los prefijos y sufijos no siempre van a haber o no siempre van a existir dentro de una palabra. Puede haber quizás solamente prefijos y a la vez pueden haber nada más sufijos, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que se define el prefijo como un fonema que va a anteceder a una palabra para modificar su sentido gramatical, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que puede variar en su género o en número, ¿ya? Esto sirve justamente para ayudar a formar nuevas palabras. Por ejemplo, son los elementos que se van a colocar antes de la raíz y que le van a añadir significación, ¿ya? Significado. Por ejemplo, acá tenemos algunos prefijos latinos, ¿ya? Por ejemplo, recuerden sí que cada prefijo va a tener un significado propio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo uso dentro de una palabra el prefijo in significa no o negación o privación de algo, ¿cierto? Entonces, si yo le agrego el prefijo in a alguna palabra, voy a hacer o voy a referirme a negación o algo negativo, ¿cierto? Va a cambiar por completo su significado. Por ejemplo, la palabra feliz, ¿qué significa? La palabra feliz, ¿qué significa, chicas? Estar divertido, Miss. ¿Cómo? Algo que estás alegre, Miss. Exacto, pero si yo le coloco el prefijo in y la palabra cambia, ¿cierto? Se diría, ya no sería feliz, la palabra sería infeliz. Ahí, ¿qué significará infeliz? Que estás triste. Exacto. ¿Observas que varía o cambia por completo el significado, no, de la palabra? Sí, Miss. Exacto. Entonces, esa es la función de los prefijos, ¿ya? Que tu prefijo que agregues, prefijo que va a cambiar por completa el significado de tu palabra, ¿ya? Entonces, si yo agrego a una palabra el prefijo in, automáticamente sé que su significado va a ser lo contrario a lo que tenía por sí solo, ¿ya? Ahora, luego tenemos los prefijos inter o entre, que significan que si está en medio de o durante, ¿ya? Entonces, si yo agrego un prefijo inter o entre, va a significarse que quizás esa palabra va a estar en medio de o durante de, o es acción de ello, ¿ya? Por ejemplo, ceder. ¿Qué significará ceder? ¿Mm? ¿Qué significará ceder? María, ¿qué significará ceder? O luz. Miss, ceder es algo como si fuera que tú deseas tener o comprar, Miss. No, cuando yo me refiero a ceder,
por ejemplo, ¿no? Estuvieron discutiendo dos personas y ninguna quería ceder. ¿Ahí qué significará? ¿Mm? Alguien que no quiere Miss. No. A ver, ceder significa dejar o dar voluntariamente la posición, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo les digo, ¿no? Estuvieron discutiendo y ninguno de ellos quiso ceder, ninguno de ellos quiso aceptar, se podría decir, ¿ya? Pero si yo digo y le agrego el prefijo inter, que sé que su significado significa en medio de o durante, cambia o no mi palabra, porque si yo le agrego el prefijo inter a ceder, cambiaría ese y diría interceder. Ahí, interceder, ¿qué significará? ¿Mm? Algo que no ha aceptado Miss. No, interceder es estar en medio de alguien o en medio de algo y tú das tu punto de vista. Por ejemplo, están dos amigas peleándose y tú intercedes. ¿Qué estás haciendo? ¿Mm? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No estás colocándote en medio de la situación para que puedas quizás aclarecer esa discusión? ¿O no? Luz, Miss, dígame. interceder es hablar antes de alguien un favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. E- Exacto, a eso es lo que me refiero. ¿Ya? Entonces cambia el significado de mi palabra. ¿Ya? Entonces lo mismo sucede con los otros prefijos. Por ejemplo, tenemos el prefijo op, que significa delante de o por causa de o contra. ¿Ya? Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso o obstruir. ¿Ya? De ahí tenemos las palabras también post o post, que significan después. ¿Ya? Pero si yo ese prefijo le agrego a una palabra, por ejemplo, poner, sería posponer, posterior o póstumo, ¿cierto? Y así cada uno de los prefijos. Hay una gran variedad de prefijos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? Luego tenemos a los sufijos. Si tenemos por un lado a los prefijos, que son aquellos afijos o mejor dicho, fonemas, que van a ir antes de nuestra raíz, de mejor dicho, de nuestra palabra primitiva, vamos a tener lo que son los sufijos, que van a estar después de la raíz, ¿ya? Entonces, igual que los sufijos, la única diferencia que tienen tanto los prefijos como los sufijos son la posición. Prefijos son antes, sufijos son después de la raíz, ¿ya? Entonces, y del mismo modo también tienen sus propios significados, ¿ya? Pero estos sufijos ya van a ir después de la raíz. Por ejemplo, tenemos el sufijo aco o aca, ¿ya? Que significa denotar valor o despectivo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo libraco, ¿cuál sería su palabra primitiva de libraco? ¿Mm? O su palabra raíz. Luz. Miss, disculpe, no le podía entender, Miss, porque estaba intercortada y Miss, ¿cómo dijo la pregunta, Miss? A ver, lo que decía es que si yo digo la palabra libraco, ¿qué significará? O cuál, mejor dicho, ¿cuál es su palabra raíz, su palabra primitiva? ¿El significado, Miss? No, no, ¿cuál es su palabra primitiva de la palabra raíz? ¿Mm?
Dijimos que la palabra raíz o palabra primitiva es aquella palabra que existe por sí sola. ¿Mm? María, estuviste ahí presente. A ver, María, del libraco, ¿cuál será la palabra primitiva? ¿Mm? María, luz. A ver, chicas, cuando yo hablo de palabra primitiva, recordemos que les decía, son aquellas palabras que existen por sí solas, que no van a ser derivadas de ninguna otra, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les decía panadero, pancito, panecillo o panadería, ¿cuál será su palabra primitiva ahí o su palabra raíz? ¿Esas palabras de qué otra palabra derivan? Pan, Miss. Ya, lo mismo sucede con libraco. Libraco, ¿de qué palabra deriva? María. ¿Mm? María, De libra, Miss. de libro, ¿cierto? Esa sería mi palabra raíz, ¿cierto? Pero si yo digo libraco, libro significa un objeto que sirve para leer, para la lectura, ¿cierto? Entonces, si yo digo libraco, ¿qué significará? Algo que es libro más grande, Miss. No, libraco, ahí te dice que el sufijo aco significa o tiene un significado individual que significa algo despectivo. Entonces, si yo digo libraco, estoy haciendo a referencia a un libro maltratado, un libro feo, un libro, puede ser Sí. roto, ¿cierto? De manera despectiva se llama a las cosas cuando yo tengo o cuando yo agrego el sufijo aco, ¿ya? O cuando yo digo pajarraco, por ejemplo. Y lo mismo sucede con hable, oíble, por ejemplo, hableible significa digno de o que se puede, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo le agrego, tengo las palabras probable, temible, intocable o increíble, ¿ya? Dime, Luz, ¿me deseabas hablar, me parece? Miss, la palabra libraco tiene el significado de libro grande y pesado. No, pero es de manera despectiva. ¿Ya? Es de manera despectiva. A eso es lo que yo quiero llegar. Claro, es referente al libro, sí, pero de manera despectiva. Yo me refiero a un libro, pero de manera despectiva, ¿ya? Yo no es como si dijera librito. Por ejemplo, si digo librito, a qué estoy haciendo referencia? ¿Mm? Chicas, chicas, necesito ¿Cómo, Miss? No entendí la pregunta. Cuando yo digo librito, ¿qué significará? Libro pequeño, Miss. Exacto, ¿ya? Pero si yo digo, ay, mira, ese libraco, ¿ya? Ese libraco hace referencia no a un libro de tamaño grande, sino a un libro que es no es muy atractivo, ¿ya? A eso se refiere. Y así vamos a tener una gran variedad de sufijos, afijos, pero recuerden, raíz, palabra primitiva que existe por sí sola, no deriva de ninguna otra palabra. Prefijos son aquellas palabras, o mejor dicho, afijos, que van a ir antes de las raíces y sufijos van después. Pero recuerden, en todas las palabras no necesariamente va a haber tanto prefijos y sufijos. Puede haber bien prefijos o quizás puede haber bien sufijos, pero nunca o no va a ser posible
ambos elementos. Ya, raíz sí va a haber siempre, pero prefijos y sufijos son opcionales. ¿Sí? Muy bien. Y debemos saber cuándo debemos tener en cuenta o cuándo debemos de usar y qué es lo que va a significar. Recuerden que una palabra primitiva por sí sola va a tener un significado propio, pero si yo le agrego un prefijo, va a cambiar su significado dependiendo del prefijo o sufijo que yo le esté agregando. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los sufijos vamos a tener tipos de sufijos, que son, por ejemplo, los sufijos nominales, el cual se componen dos, sufijos aumentativos y sufijos diminutivos. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando yo haga uso de sufijos aumentativos, voy a sobreentender que la palabra que yo esté conformando, su significado va a variar y va a referirse a algo grande quizás, ¿no? O cuando yo esté agregando algo. Por ejemplo, si yo agrego o hago uso del sufijo, por ejemplo, Asia, o cuando yo hago uso del sufijo gran, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos gran chico, rompeolas, rico, boca, gran hombre, boquilla o dentudo, ¿cierto? Entonces, ahí yo veo que al hacer uso de mis sufijos aumentativos, mi palabra va a cambiar, pero va a ser un significado referente al tamaño, a la dimensión o cuando yo esté agregando algo, ¿cierto? Y los sufijos diminutivos son lo contrario a ello, ¿no? Cuando nos referimos a algo pequeño, a algo corto, ¿sí? Pero varía dependiendo del sufijo que yo esté haciendo uso, ¿ya? Hasta ahí me dejo entender, Sí, Miss. ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, también tenemos sufijos oído, ejar, permanecer, itar, cebo, eser, eser, ¿cierto? Por ejemplo, en eser tenemos amanecer, anochecer, florecer, rejuvenecer, ¿cierto? Y estos sufijos, ¿qué significan? Significa, por ejemplo, el eser, si yo le agrego una palabra, eser significa acción que comience, ¿cierto? Acción que comienza a realizarse. Por ejemplo, amanecer, ¿qué significará? Si sabemos que el significado del sufijo eser significa acción que comienza. Amanecer, ¿qué significará? ¿Mm? María, Luz. Amanecer, ¿qué significa? Día, Miss. ¿Mm? Día. O significa que está empezando el día. Día, Miss, que uno que está empezando a amanecer, algo así. Exacto, que está ¿El amaneciendo o significado, empezando Miss? el día, ¿cierto? La claridad. Muy bien. Entonces, yo de esa manera, ya yo conociendo el significado de los sufijos o prefijos, yo voy a poder quizás sacar el significado de cada una de las palabras sin necesidad de tener quizás un diccionario más. ¿Sí? Y luego tenemos lo que son por derivación, ¿no? Las palabras derivadas de las palabras primitivas, ¿ya? ¿Cómo llegan a aparecer las palabras derivadas? Son aquellas que van a aparecer agregando un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, arrozal. ¿Cómo aparece? Cuando yo agrego la palabra al, o mejor dicho, sufijo al, a la palabra primitiva arroz, ¿cierto? O cuando yo tengo la palabra rectoría. Aparece esta palabra cuando yo le agrego a rector, a la palabra rector, el sufijo ia, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que es un sufijo y que es un prefijo? Por la ubicación de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, infeliz es aquella palabra que va a existir cuando yo le agrego un prefijo in
a la palabra feliz, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el prefijo o que la palabra in está antes de la palabra feliz, ¿cierto? Y por eso se llega a formar infeliz, ¿ya? Y así van a aparecer un montón o gran variedad de palabras. Por ejemplo, niñito. A niñito, para que se forme esta palabra, ¿qué he tenido que realizar? ¿Qué le he agregado? ¿Prefijos o sufijos? Prefijo, profesora. No. Niñito. Sufijo, Miss. ¿Mm? ¿Qué estoy agregando? Estoy agregando un sufijo, ¿cierto? El sufijo ito. ¿A qué palabra le estoy agregando el sufijo ito? A niño, Miss. A niño. Y así voy a sacar mis palabras, ¿ya? Entonces yo por la ubicación voy a saber cuándo es sufijo o cuándo es prefijo, ¿sí? Hasta aquí, ¿me dejé entender? Sí, Miss. Muy bien. Y luego, por último, tenemos lo que son las palabras por composición, que es lo que hemos visto al inicio, ¿cierto? Aquí, ¿qué quiere decir ello? Que vamos a tener dos palabras que sí van a tener sus propios significados y que van a llegar a formar una sola palabra. Pero ¿por qué están o por qué se le conoce como composición? Porque estas palabras que yo voy a unir van a tener su propio significado, como es en el caso de mata más mosca. Mata tiene un significado propiamente dicho, individualmente, o sea, yo la puedo usar individual y mosca también lo puedo usar individual, pero si yo uno esas dos palabras, voy a tener una palabra compuesta, mejor dicho, ¿cierto? Y voy a formar la palabra matamosca. Y lo mismo sucede con boca y calle, boca calle, ¿cierto? Y tenemos un, por ejemplo, cortapluma. ¿Con qué palabra he formado la palabra cortapluma? ¿Mm? Chicas, Cor, corta, después la pluma, Miss. exacto, cierto. Entonces ahí me doy cuenta que cada uno tiene su significado propio y cuando yo formo la palabra cortapluma va a compartir el significado tanto de corta como de pluma, ¿cierto? Y así, ¿ya? Y por último vamos a tener las palabras de parasíntesis, que va a ser la unión de dos procedimientos, tanto del proceso de composición de palabras compuestas y derivación, ¿ya? Por ejemplo, yo formo la palabra pordiosero. ¿Qué estoy, dónde hay la composición acá? ¿Cuál, Miss? No entendí. En la palabra pordiosero. ¿Qué palabras estoy juntando? Si me dice que la parasíntesis es la composición de dos procedimientos o unión de dos procedimientos, tanto la de composición como la de derivación. Recuerden que para que haya una palabra por derivación se agrega un sufijo, un prefijo y composición son palabras ya primitivas, ¿cierto? Que existen. Acá, en pordiosero, ¿qué he formado? Para que se forme la palabra pordiosero. Ahí vemos, ¿no? Estamos formando la palabra por, más Dios y más el sufijo ero. Y esas tres forman pordiosero, ¿cierto? Es por ello que se llama parasíntesis. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Me dejé entender, chicas? Sí, Miss. Miss, una consulta porque las palabras que estás mostrando no aparecen en mi pantalla. Debe ser tu internet linda. ¿Ya? Entonces, hasta ahí me dejé entender, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicas? Hay que quedarnos hasta las 2 haciendo clases, Miss, de comunicación. No, Linda, es una hora, no tengo clases ahorita. A ver, entonces, ¿qué es la familia de palabras, Linda? ¿O a qué llamamos familia de palabras?
¿Mm? A las María, palabras grupales, Miss, ¿cómo? a una cantidad de palabras. Ya, sí. Conocemos como familia de palabras a una familia léxica, ¿cierto? Un conjunto de palabras que va a tener ciertos elementos de las cuales se van a conformar cada una de ellas, ¿cierto? Vamos a tener dos elementos, palabras derivadas y palabras primitivas. Recordemos que las palabras derivadas se van a formar agregando sufijos o prefijos teniendo en cuenta la palabra raíz o palabra primitiva. ¿Y qué son las palabras primitivas? Son aquellas palabras que existen por sí solas, ¿cierto? Que no han sido derivadas de ninguna otra palabra. ¿Ya? Y luego, dentro de la formación de palabras derivadas, vamos a tener dos tipos, de composición y parasíntesis, ¿cierto? Composición son aquellas palabras que van a estar conformadas o se van a elaborar o se van a crear al formar yo palabras primitivas, ¿cierto? Al tener dos palabras primitivas y voy a formar una palabra compuesta. Y la parasíntesis va a tener la influencia tanto de la palabra compuesta como de palabras derivadas, ¿cierto? Agregando sufijos o prefijos a mi palabra compuesta, ¿cierto? Y de esa manera yo voy a ir formando mis palabras. ¿Ya, chicas? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no les quedó claro? Miss, Dígame. familia de palabras son conjuntos de palabras, Miss, Exacto, son conjunto de que palabras. tienen, que tienen en común una parte de palabra, Miss. Exacto, tienen en común, por ejemplo, yo tengo la familia de palabras de panadero, panecillo, pancito, panzote. Ahí, los tres, digo, los cuatro que les acabo de mencionar. ¿Qué significado comparten? ¿Mm? Primitiva, Miss. No, no, no. ¿Qué significados comparten las cuatro palabras que les he dado? Lesema, raíz, morfema. No, ya, sí, tienen esos elementos. Pero la pregunta es, si yo tengo la palabra panadero, pancito, panadería, panecillo, las cuatro palabras, ¿cuál es el significado que comparten? Las cuatro, ¿a qué se refieren? Sufijo, prefijo, Miss. No, niña. Lo que estoy mencionando es el significado, no de qué está compuesto. Claro, panadería está compuesto por una palabra. La raíz es pan y hedería es la palabra sufijo. ¿Por qué? Porque está después de la palabra, ¿cierto? Después de la raíz. De las 6. Sí. Pancito, panadería, ¿qué vas a decir, profesora? Pancito, panadería, panecillo y panzote. Los significados, ¿no, Miss? Sí, el significado. ¿Qué significado comparte? Pan, Miss. Todos se refieren a una acción o elaboración del pan, ¿o no es así? En Sí, el caso Miss. de la familia de pan tenemos en el pan ya me equivoqué ya, Miss. Exacto, a eso es lo que me refiero, chicas. Lo que pasa es que la familia de palabras o familia léxica van a ser aquellas palabras derivadas de una palabra primitiva que van a compartir un mismo significado, que van a estar relacionados a tu palabra primitiva. Pan significa por ejemplo, un alimento que está conformado por harina, ¿cierto? Entonces, si yo te digo panadería, ¿qué significa panadería? ¿Dónde venden pan o no es así? Pan, Miss. Donde venden pan, pero sigue relacionado con el pan. Si yo te digo panadero, ¿qué significa? Pan. También de pan, Miss. No, no, el significado de la palabra. No quiero saber cuál es su raíz. Ya sé que la raíz es pan, pero ¿cuál es el significado de la palabra? De De panadero, panadero. Miss. Ah, exacto. No necesito del Alguien que hace diccionario. pan, ¿Qué Miss. significa panadero? Alguien que hace pan, Miss. Exacto, alguien que elabora pan. ¿Sigue relacionado o no con el significado de la palabra pan? Sí, Miss.
Exacto, a eso es lo que me refiero, ¿ya? Entonces, las palabras primitivas son aquellas que existen por sí solas y las resto van a ser palabras derivadas a las cuales yo les estoy agregando sufijos o prefijos, ¿cierto? Muy bien, ahora sí quedó claro, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, chicas. Espero sinceramente que hayan podido comprender. Si no es así, también pueden visualizar nuevamente el video de esta sesión o quizás consultarme a mi WhatsApp para poder orientarles y ayudarlos a desarrollar el ejercicio. En el examen bimestral de este tema, tienen ahí cuadros en los cuales ustedes, ¿qué me tienen que hacer? A la mayoría me tienen que colocar ejemplos usando los prefijos y sufijos. Alguno de ellos, hay un cuadro, si no me equivoco, en el cual tú tienes que identificar cuál es la raíz, cuál es el prefijo y cuál es el sufijo. Aquí en este video te estoy dejando los prefijos y sufijos que existen dentro del español y yo sé que vas a poder desarrollarlos, ¿ya? Recuerden, prefijos van antes de la raíz y sufijos van después de la raíz. ¿Y qué es la raíz? Es la palabra primitiva que existe por sí solas, no son derivadas de ninguna otra palabra, ¿ya? Muy bien, chicas, sinceramente, nuevamente les recalco, espero que haya quedado bastante claro. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.